Muy bien, pues muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Continuamos con nuestro estudio cronológico de la Biblia, del Nuevo Testamento concretamente, y ahora sí que, últimamente lo he venido diciéndolo todos los miércoles, pero ahora sí que nos acercamos ya muy de cerca al final, al cierre de este estudio. Espero que, sigamos poniendo la intención y como que llega a la meta, ¿no? Que da el sprint final, que no nos vengamos abajo, sino todo lo contrario, que podamos terminar dando un sprint, un acelerón en estos pocos días que nos quedan. Probablemente vamos a ocupar el día de hoy y quizás el miércoles que viene, y con esto creo yo que terminaremos todos los libros que nos quedan. El miércoles pasado estuvimos viendo los libros, las epístolas pastorales. Si tienen ahí la hoja 29, es la cronología de las cartas del Nuevo Testamento que hemos venido siguiendo. Lo dejamos en segunda de Timoteo, y decíamos que pues esa fue la última carta de Pablo. Después de esto Pablo era ejecutado, y entonces entramos ahora, tras la muerte de Pablo, a ver el resto de las cartas que nos quedan por ver en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? El resto de las cartas, que son unas cuantas, y la mayoría de ellas, salvo Apocalipsis, que es el último libro, la mayoría de estos libros que nos quedan por ver entran dentro de la categoría de epístolas o cartas generales, ¿de acuerdo? Recuerda que epístolas generales eran todas aquellas que no iban dirigidas a una audiencia concreta, a una iglesia concreta o a una persona concreta, sino que se sacaron, ¿verdad?, ahí afuera para el bien de todos los cristianos en cualquier lugar. Obviamente tenían un receptor, tenían alguien a quien se estaba enviando esa carta, pero no con el objetivo de ser algo personal y concreto para esa iglesia o para esa persona, sino para que fuera de un uso genérico, un uso general. Por eso se le llaman las epístolas generales. Ya vimos algunas, como Santiago, tiempo atrás, de hecho fue la primera, pero el resto de las que nos quedan, digo, salvo Apocalipsis, entran dentro de esta categoría. Así que sin más vamos a ver a Pedro. Cuando veíamos el libro de los Hechos, veíamos que era la figura clave en la primera mitad del libro de los Hechos. Pedro era la figura clave sobre la que se funda la iglesia, y le vemos ahí siendo el líder y tomando el testigo de Jesús, por así decirlo, y avanzando la iglesia, hasta que a la mitad del libro viene Pablo y de alguna manera le da el relevo. Pero ahora pues le toca a Pedro ver un poco sus cartas. Vamos a ver qué es lo que tiene Pedro que decir a las iglesias o a los cristianos en general a los que él está escribiendo. Así que primera de Pedro es la primera carta que él tiene, y dice actitud ante la persecución. Actitud ante la persecución. En este país en el que estamos, por suerte, por fortuna quizá, uno nunca sabe si es por suerte o no, pero creo que la persecución es algo que nadie desea, que nadie pide, nadie está orando, Señor, que no venga la persecución, a pesar de los elementos positivos que la persecución pueda traer, porque siempre todo trae cosas positivas, ¿verdad? Pero entonces Pedro está hablando a una iglesia, a una gente que en ese tiempo sí estaba sufriendo esta situación en su vida, es una persecución. ¿Qué es lo que le tiene que decir Pedro a estas personas? ¿Cuál es la actitud que deberían afrontar los cristianos ante tal persecución? Bueno, vamos hablando primero de Pedro, una introducción. Posiblemente es el apóstol de Jesucristo mejor o más conocido. Es Simón Pedro, pescador de Betsaida, y estaba casado, según se nos cuenta en Mateo del 8:14. Hay algunos chistes, ¿verdad?, sobre esto. Algunos quizás ya los conocen, por si alguno no los conoce. Algunos dicen que ya saben por qué Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Ya conocen eso? No saben por qué le negó 3 veces. Bueno, sí. Se dice que Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? Cuando estaba enferma, y Jesús sanó a la suegra, y por eso Pedro después le negó 3 veces. Bueno, es un chiste, obviamente, es una broma. Pero sí, por eso al sanar a su suegra uno tiene que estar casado para tener suegra, ¿verdad? Así que sabemos que él estaba casado y que era el hermano mayor también de Andrés, que fue quien le presentó a Jesús. Fue el primer apóstol que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Porque con valentía alzó su voz, y cuando Jesús preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él se levanta y da esa proclamación valiente y a la vez profética, quizás sin saberlo, y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No todo el mundo era capaz de ver eso, no todo el mundo fue capaz de visualizar al hijo del carpintero y a Jesús, el que estaba tanto con ellos, como el verdadero Mesías, el Cristo, el ungido, el esperado, el prometido desde los siglos. No era fácil quizá verlo para muchos, pero de alguna manera levanta su voz y es el primero que lo proclama. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También es el primero, dice, en negarlo.
y en entrar en la tumba vacía. Tenía como ese espíritu de ser el primero en todo, ¿no? Es ese ímpetu que le caracterizaba, ese carácter de líder que él tenía, ¿no? Le llevó a ser primero tanto en lo bueno como en lo malo. Pero bueno, son características de este Pedro. Cuando Jesús ascendió, como hemos dicho antes, Pedro toma el liderazgo mientras estaban esperando al Espíritu Santo. Jesús les había dicho, bueno, espérense ahí, yo me voy, ahí se quedan ustedes, pero esperen a que venga de lo alto el Espíritu Santo, me relevo, Él estará con ustedes, no hagan nada hasta que Él no venga. Entonces están esperando ahí a que el Espíritu Santo llegue, y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cae sobre el pueblo que con anhelo esperaba la llegada del Espíritu Santo. Y es Pedro el que en ese momento, cuando hay que dar una explicación de lo que está pasando ahí, al ver tantas personas ahí congregadas y viendo el derramamiento del Espíritu Santo, hablando en lenguas y cosas que nadie entendía, es Pedro, de todos los que están ahí, que se levanta y trae claridad. Y él toma el liderazgo y, varones hermanos, lo que está pasando aquí es esto, no es que están borrachos como ustedes piensan, esto es lo que dijo el profeta Joel, y él empieza a dar la explicación de lo que está sucediendo ahí. A partir de ahí él se hace cargo, por así decirlo, ¿no?, de la iglesia y la lleva hacia adelante, la lidera en sus primeros pasos. Cuando nació la iglesia en Pentecostés, esto es lo que acabo de decir, se levanta y explica lo que había ocurrido. Es el líder y es el que abre la puerta del Evangelio también a los gentiles. El enviado a los gentiles va a ser Pablo, ¿verdad? Pedro se queda, como dijimos, más bien en el campamento de los judíos, pero de alguna manera, de una manera simbólica, como que Pedro tenía, siempre se le asocia con esto de las llaves, ¿verdad? Pero esto de abrir la puerta o no a esto de que los gentiles sean parte del pueblo de Dios, tenía que pasar por la aprobación de Pedro, que era un poco el responsable, el líder. Si él hubiera negado esta puerta, se hubieran complicado mucho las cosas para Pablo y el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Pero es Pedro en el que, guiado también por el Espíritu Santo y tras recibir esta imagen del lienzo que le enseña los alimentos, y Pedro mata y come, recuerdan que vimos eso en el libro de Hechos, y Pedro tiene sus luchas en aceptar esto, pero al final entiende que es la voluntad de Dios, que el Evangelio ya no es solo para los judíos, sino que ha llegado la hora de abrirlo a todo el mundo, a todos los gentiles, a todas las personas, sean o no del pueblo de Dios. Así que Él es el que puede, de alguna manera, abrir la puerta, la abre, recibe y da la bienvenida a los gentiles a la iglesia ahora más amplia de Jesús. Y eso lo vemos en el capítulo 10. Luego en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, recuerdan que es cuando Pablo baja a este concilio para que de alguna manera respalden desde Jerusalén, respalden desde la sede, digamos, de donde estaba la autoridad, de la delegada, que le autoricen a poder llevar una carta o algo para que le dé autoridad a poder seguir predicando lo que él estaba predicando. Los judíos le estaban haciendo la vida imposible porque iban detrás de él diciendo que los que se convertían se tenían que circuncidar y tenían que guardar la ley y todo esto, y Pablo no estaba predicando eso. Entonces, en este concilio en el que lideraba también Pedro, pues puede darle esta carta para que, por así decirlo, vindicar o respaldar que lo que Pablo estaba haciendo era de Dios y que no lo pusieran trabas. Entonces le dan esta carta tan importante para que Pablo continúe entonces llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido y no conocido, ¿verdad? Donde quiera que fuera. Todas las personas eran bienvenidas y aptas para poder recibir el mensaje de gracia, de salvación en Jesucristo, independientemente de si eran judíos o no. Y a partir de ahí, del capítulo 15, Pedro pasa un poco a segundo plano y es Pablo ahora el que toma el relevo, y vemos por lo que vimos, los 3 viajes misioneros que hace por aquí y por allá, y todo el resto del libro de Hechos ahora está hablando de Pablo. Bueno, todo esto son entonces datos un poquito del escritor, de Pedro. Así que, ¿quién lo escribe? Como ya hemos dicho, pues el apóstol Pedro es el que escribe esta carta de primera de Pedro, y ahí tenemos el primer versículo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, él mismo se identifica ahí, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Aunque de alguna manera está, como decíamos antes, dirige esta carta a este grupo de expatriados, personas que están en diferentes lugares. Él tiene la intención de que esto, bueno, es para ellos, pero por extensión va también para cualquier persona, cualquier cristiano, en cualquier lugar. ¿Cuándo escribe Pedro esta carta? Pues bueno, como hemos visto en la tabla que lo teníamos ahí, después de la muerte de Pablo, más o menos en el año 65, es cuando él escribe esta carta. La escribe desde Roma, se cree, y pues vamos a ver un poquito por qué hace esto, cuál es el propósito de que Pedro tenga
Pues no sé si la idea, la intención o el hecho de escribir una carta, ¿con qué propósito lo hace? Dice que lo que quiere con ella es alentar a los creyentes en medio de los padecimientos. ¿Sí? Ese es el propósito de Pedro al escribir su carta. Quiere alentar a los creyentes en medio de los padecimientos que estén sufriendo. Estaban siendo perseguidos, estos eran los padecimientos que estaban teniendo. Estaban siendo perseguidos por su fe. No habían hecho nada malo, no eran gente mala, tenían una fe, habían creído en Jesucristo y eso les estaba causando padecer por su fe. El que la gente no les viera bien, el que la gente no les considerara bien y el que fueran atacados y perseguidos solamente por creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y qué hace Pedro ante esta situación? ¿Por qué les escribe? Lo que quiere es darles esperanza, recordándoles la futura herencia que les espera, ¿verdad? Que el sufrimiento tiene un propósito y que Jesús también padeció. Todo eso se lo dice en diferentes lugares de la carta. ¿Qué dirías tú a una persona que está padeciendo persecución? ¿Te has planteado eso alguna vez? Imagínate que ahora recibes llegando a tu casa y recibes una carta en el correo o un email, lo abres y Jacqueline, soy tal persona, amiga tuya de la infancia, ¿no? Y mira, ahora me he mudado a tal país y estoy hablando de mi fe y me ha pasado esto, ahora me persiguen, me han encarcelado, me han azotado y te escribo para hacértelo saber. Y yo me pregunto, ¿y tú qué le dirías, Jacqueline? O Ana, o Charo, o Jorge. Voy a hablar por ti. Persevera, bueno. Es interesante porque a veces uno no se plantea estas cosas, uno piensa que son cosas de la Biblia, pero ¿qué diríamos tú y yo? Porque a veces quizás podríamos decir cosas muy diferentes a las que dijo Pedro. Yo no sé si le diría, muchacha, pues, ¿qué haces ahí? Mira, te saco un pasaje, vente para acá ya rápido, que aquí en España no hay persecución y aquí necesitamos gente en la iglesia, nos ayuda. Por ejemplo, ¿no? Uno está intentando hacer un bien, estás intentando librar a tu amiga de una situación que tú no quisieras tener o experimentar. Pero yo no veo aquí Pedro diciendo a los expatriados en el Ponto, en todos estos lugares que están sufriendo persecución, chicos, vénganse para acá que si está mejor, ¿no? Lo que Pedro les alienta a perseverar. ¿Y de qué manera les da esperanza? ¿De qué manera le da esa esperanza? Les recuerda cuál es su futura herencia. Les saca sus ojos del presente y les hace ver el futuro. Porque eso es muy bonito. Cuando veamos Apocalipsis vamos a ver que es un poco el objetivo de tener un libro como ese. El que mirar al futuro nos pueda traer alivio y esperanza para el presente. Mirar al futuro nos hace poder traer de allí esperanza y aliento para nuestro presente. Además de eso le hace ver que el sufrimiento tiene un propósito, ¿verdad? Que no es algo que pasa y ya está y no pasó nada, que igual que vino se fue. No, hay un propósito también en el sufrimiento y quizá uno no lo entiende en el momento, quizá no lo ve en el momento, pero el sufrimiento también tiene propósito en la vida del creyente y Pedro se lo quiere hacer ver. Y también les dice, ¿saben qué? Jesús también padeció. Si están sufriendo por su fe, les está pasando lo mismo que le pasó a aquel al que siguen, a aquel en quien han puesto su fe. Así que están reproduciendo el molde de Jesús. ¿Verdad? Es lo que Pedro les está diciendo a estas personas. Tenemos un bosquejo ahí, como siempre, para que lo podamos un poquito partir el libro, si en algún momento lo queremos hacer, o ver un poquito la estructura del libro. Empieza con una alabanza, después hay unas exhortaciones debido a nuestra posición en el Señor, exhortaciones debido a nuestra posición en el mundo y nuestra posición en la iglesia. Y después hay una conclusión. El tema del libro, el tema de esta carta es la actitud y la conducta apropiados que el creyente debe tener cuando se sufre persecución. Veíamos el domingo pasado, los que estuvieron aquí, en nuestra reunión, hablábamos de esto de Efesios 4, ¿verdad? 23 o 24. Como decíamos, que el dejar que el Espíritu Santo les renueve la manera de pensar, ¿no? Y sus actitudes también. Que decíamos que importante era saber tener la actitud correcta en cada momento de la vida. El tema de esta carta es cuál es nuestra actitud y nuestra conducta cuando sufrimos persecución. ¿Nos quejamos de Dios? Señor, porque a mí, con todos los creyentes que hay, me tiene que tocar a mí, ¿verdad? Esa es una actitud. Quejarme. Señor, ¿por qué yo? Mira, si yo solo quiero hacer cosas buenas, ¿y por qué ahora me pasa esto? Podría ser una actitud, quejarnos. No sé cuál otra podría ser, pero el tema de esta carta es qué actitud y qué conducta son apropiados para un creyente cuando estamos ante la persecución, sea esta del tipo que sea.
A los expatriados a los que Pedro está escribiendo, esto ya es dentro del tema, a los expatriados a los que Pedro escribe, eran personas tanto judías como gentiles, ¿de acuerdo? No eran solamente de un bando, por así decirlo, eran tanto judíos como gentiles. Y es por eso que estas verdades son útiles para cualquier cristiano en cualquier lugar, ya sea que sea judío, que no sea judío, que sea el país de donde seas, son principios generales que si tú eres un cristiano sufriendo persecución por tu fe, donde quiera que estés, esta carta es para ti de una manera más significativa, quizá que para nosotros aquí en Tenerife, en España. Así que por eso son cartas generales, como decíamos al principio. Cuando se escribe la epístola dice que los cristianos estaban siendo perseguidos. Pedro no ignora esta situación, no dice nada, no pasa nada, no cierra, no hace la vista gorda, no pretende obviar que eso no está pasando. Él lo reconoce, sí, hay una persecución, esto es una realidad, pero trata de consolar a la vez, fortalecer a estas personas que están sufriendo la fe, les anima a tener aún más fe, les da esperanza, les exhorta a tener paciencia. Es lo que decía antes, ánimo, el sufrimiento tiene un propósito, sean pacientes, perseveren, Jesús también sufrió. Y miren además su herencia, lo que les viene por lo que están padeciendo. Y todo eso les hace cambiar un poco la actitud a las personas que estaban sufriendo esta situación. Que no es fácil, seguro, que no es fácil pasar por ello. ¿Quién lo quiere? Yo creo que honestamente nadie queremos una persecución por nuestra fe. Pero si llegara el momento, pues no seríamos los primeros. Ya hay gente que ha sufrido. Hay gente que lo está sufriendo hoy día en otros lugares de la tierra y probablemente lo seguirán sufriendo hasta que en algún lugar, hasta que Jesús vuelva. ¿Sí? Hasta que Jesús vuelva. Pero lo bueno es que Jesús está con todos y en cada lugar. Eso sí, esa promesa la tenemos siempre. Sus promesas son para todos. Así que para ello, para recibir este aliento y para tener esta fe y esta esperanza y todo, concentra su atención en Cristo. Para ello concentra su atención en Cristo, presentándole como el que es poderoso para salvarles, que Él ya sufrió el vencimiento y que ya sea que la persecución acabe con nosotros, ¿verdad? Ya sea que seamos mártires, pues nos vamos con el Señor. Y si no acaba con nosotros, pues seguro que acaba en algún momento. Y entonces, igual, si estamos con el Señor, sigue estando con nosotros, ¿no? Así que Él es el poderoso para salvarnos de una o de otra manera. Ya sea que nos lleve con Él o que nos libre de que se acabe la persecución y ya pasemos a otra etapa. Pero siempre recordar que Él sufrió primero. Que Jesús, al que seguimos y servimos, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Maestro, Él padeció todo esto. No es algo ajeno. Sería alguien que nos entendería perfectamente si estuviéramos pasando por ello. Podríamos confiar en que Él nos entiende en lo que estamos pasando, porque Él pasó por ello. Y eso es un consuelo. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero siempre encontrar a alguien que ha pasado por lo que tú has pasado, eso consuela. Hay como una identificación inmediata y sus palabras son diferentes a tus oídos que si te las dice otra persona que no ha vivido lo que tú. Entonces en Jesús tenemos ese modelo en el cual podemos confiar de que Él pasó su persecución, Él pasó el padecimiento, Él pasó el sufrimiento, Él nos entiende y podemos acudir a Él y llevarle todo esto, toda esta persecución, todo ese padecimiento a Él y en Él podemos echar nuestra carga y en Él podemos tener ayuda. Esta epístola no tiene comparación con las demás por el ánimo, la esperanza, el consuelo y la fortaleza que contiene. Muy pocas de las otras epístolas o cartas podemos encontrar tanto ánimo, tanta fe, tanto consuelo como la que tiene en Primera de Pedro. En verdad podemos ser guardados por el poder de Dios en todas las situaciones de la vida. Sí, en todas las situaciones de la vida. Pablo también hablaba de esto. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Nada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venidero, ni nada de nada me puede separar de su amor. Somos guardados por el poder de Dios, estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, padeciendo lo que estemos padeciendo, todo nos ayuda bien, hay un propósito. Jesús ya sufrió también por ahí y en Él siempre sabemos que la salida está pues a esto de que Él quiera, a un instante. Eso nos da consuelo, eso nos da alegría, nos da fortaleza y después saber la herencia que tenemos si sufrimos por Él. También seremos consolados de otra manera por Él. Amén. Así que así es un poquito la carta de Pedro, no es una carta larga, es cortita, no tiene mucha más información, ese es el contexto, ese es el trasfondo y ese es el propósito por el cual escribe esta primera carta, que no es la única, es Primera de Pedro, porque luego hay otra segunda carta que él también escribe, que es Segunda de Pedro. Lo que pasa es que entre medias de una y de la otra hemos metido la carta
de los hebreos, ¿verdad? La carta o la epístola a los hebreos, como veis ahí, la hemos metido en medio. Se produce en el mismo año que Primera de Pedro, por eso la hemos metido aquí al lado, como lo estamos viendo cronológicamente, por eso hemos metido Hebreos junto con Primera de Pedro, porque creemos que están escritas en el mismo año. Vamos a ver esta carta de Hebreos. ¿De quién es esta? ¿De Pedro? ¿De Pablo? ¿Qué creen? ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Qué me dicen? ¿Pedro? ¿Pablo? No se sabe. Bueno, vamos a ver ahora si se sabe o no se sabe. Dice que es un nuevo y mejor pacto. De eso nos habla esta carta. Un nuevo y mejor pacto. ¿Ok? ¿Cuál es el antiguo pacto? Entonces, si hay un pacto nuevo y mejor, tenemos que conocer cuál es el antiguo para valorar el nuevo. Uno solamente puede apreciar la actualización de un software si tú tenías la versión más antigua. Es que de esa manera cuando recibes la nueva dices, wow, esta va mucho más rápida, wow, esta tiene este elemento que la antigua no tenía, esta me permite hacer esto que la otra versión no me permitía. Pero si nunca hubiéramos tenido la versión antigua, pues para ti llega eso, bueno, pues así es esto. No aprecias las mejoras. Entonces, en este sentido, los que más podrían aprovechar esta carta son aquellos que tenían un buen entendimiento del antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Bueno, el pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Con el de la ley a través de Moisés y toda esta gente que vivió bajo ese pacto del Antiguo Testamento, de la ley que dio Moisés, pues son los que mejor van a apreciar cuántas diferencias que hay. Si tú has venido a la fe ya en el nuevo pacto, pues esto es lo que hay, quizás no lo aprecias tanto, hasta que empiezas a conocer cómo era el antiguo, ¿de acuerdo? Los jóvenes de hoy día no aprecian los smartphones estos que tienen ahora tanto como los que crecimos con teléfonos con cables pegados a la pared, que había que descolgar y el auricular y estaba pegado con un cable así enroscado, y tú te lo traías a la oreja y marcabas ahí así, número a número, y pues en marcar tardabas un ratito en marcar, ¿no? Y si querías moverte, pues no podías, estabas pegado a la pared. Los que crecimos en ese entorno, pues ahora esto nos parece, wow, esto es algo, conocimos el antiguo pacto, entonces el nuevo pacto le entendemos mejor. Los jóvenes ya vienen esto y no lo van a apreciar tanto hasta que nos dicen, oye, ¿sabes qué me enteré hoy? Que mis papás tenían, cuando llamaban por teléfono, tenían que irse a un teléfono que estaba pegado a la pared con un cable que no se podían mover de ahí, ¿no? Y desde ahí hablaban y tardaban un minuto en llamar. Y entonces, oye, pues esto, lo conocen un poco mejor, pero no lo llegan a entender como el que usó el antiguo pacto. Esto es un poco lo mismo. El antiguo y el nuevo pacto funciona igual, pero vamos a ver entonces de qué se trata. ¿Cuál es este nuevo y mejor pacto que hemos recibido? Vamos a hablar un poquito de él. Como introducción, aunque esta carta pertenece al grupo de epístolas generales, como ya hemos dicho antes, el escritor no se está dirigiendo a un grupo anónimo de personas esparcidas por todas partes, sino a un grupo concreto. Cartas generales no significa que alguien escribe una carta y dice, he escrito una carta que le puede venir bien a todos los cristianos del mundo, ¡hala! Ahí la saco, ¿verdad? No, siempre hay una audiencia concreta a quien le estás enviando la carta, pero no para que sea específicamente para ellos, sino que además de ellos tenga un alcance general. Eso es lo que quieren decir las cartas generales. Probablemente el grupo este del que habla son cristianos judíos, al que el autor de Hebreos conocía bien. Acuérdense, claro, es al pueblo judío que vivió el antiguo pacto los que más tienen que conocer qué es esto del nuevo pacto. A estos se les exhorta a que dejen toda su religiosidad atrás para depender solo en la provisión de Dios en Cristo. No se menciona a los gentiles en esta epístola, básicamente se está hablando a los judíos, como he dicho. Y obviamente era un aspecto que el antiguo pacto incluía, había toda una religiosidad, vamos a decirlo así, todo un sistema religioso que había que cumplir meticulosamente para poder estar en un buen estándar delante de Dios, para poder tener un buen status quo. Pero ahora en el nuevo pacto, todo este sistema que uno tenía que guardar para estar bien delante de Dios ya no es así. Ahora es diferente. Entonces el autor de Hebreos tiene que decirle a estos hebreos, chicos, el pacto ha cambiado. Ahora ya no vayan a estar pensando que su estatus delante de Dios va a depender de todo lo que hacen y de lo que guardan en base a la ley. Eso ya no es así. Eso era un elemento del viejo software. El software nuevo es diferente, su religiosidad ya no pasa por eso. Ahora han cambiado los términos y ahora lo único que hay que hacer es entender a Cristo, estar en Cristo y dejar, por así decirlo, que los beneficios de Cristo se cumplan en uno. Es una relación con Cristo y poco más. No tienes que hacer tantas cosas como había que hacer antes.
En cuanto al escritor, no hay ninguna duda sobre quién ha escrito el libro, ¿verdad? Decían antes que Pedro, ¿qué tal? La gente no hay duda de quién ha escrito el libro. ¿Quién lo ha escrito? Dios. Porque si está aquí, es palabra inspirada por Dios. Si no, no estaría aquí. Entonces, al final, ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Judas, Santiago, esos son meramente instrumentos. Al final, el autor de toda la Biblia, el escritor de toda la Biblia es Dios, el Espíritu Santo. Él es el que escribió. Así que no nos tiene que importar tanto. Es verdad, como habían dicho, no se sabe quién es el autor de esta carta. Se han sugerido, los teólogos sugieren varias posibilidades, pero nadie ha podido decir ha sido tal persona. No hay evidencia que pueda contrastar o respaldar esto. Así que se han dado diferentes teorías sobre si fue Pablo, podría haber sido Lucas, Apolo, Bernabé, Felipe y aún Priscila. O sea, son varios a los que se les podría asignar la carta, pero al final terminan diciendo no sabemos. No sabemos quién fue el autor, pero bueno, humanamente el autor no nos importa. Lo que nos importa es que sea palabra inspirada por Dios, porque eso es lo que realmente necesitamos saber. El autor no menciona su nombre, pero debía ser bien conocido por los lectores, según estos versículos que tenemos ahí, que luego los pueden leer en casa. Probablemente había, como he dicho, esta relación entre el escritor y la audiencia quien le enviara la carta, pues probablemente debía haber una conexión entre ambos, aunque no sepamos quién es el escritor. ¿Cuándo se escribe la carta de Hebreo? Pues igual que la de primera de Pedro, se escribe más o menos en el año 65, igual que la otra. Dice que es evidente que cuando se escribió esta carta, Jerusalén tenía todavía supremacía en lo que se refería al servicio levítico y al poder de los sacerdotes. Todavía estaba todo eso en vigor cuando esta carta se escribe. Por eso se deduce que la epístola se escribió antes de la persecución de los judíos y de la revuelta judía que termina con la destrucción de Jerusalén y del templo y de todo esto, que fue en el año 70 después de Cristo. Esa fecha la tienen que tener en sus mentes, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo es cuando el ejército dirigido por Tito, el emperador romano entra y arrasan la ciudad de Jerusalén, arrasan el templo y lo dejan pues lo que queda hoy, una pared, el muro de las lamentaciones, poco más. Entonces, si eso ocurrió en el año 70 y cuando se escribió esta carta todavía se veía que eso estaba en vigor, pues tuvo que ser antes del 70, y por esto y por otros motivos los eruditos han llegado a la conclusión de que fue ahí 65 o 66 más o menos cuando se escribe esta carta, ¿vale? ¿Con qué propósito se escribe la carta de Hebreos? Sea quien fuera el que la escribiera, ¿por qué escribió esta carta? ¿Qué le llevó a tener que explicar qué era esto del nuevo pacto a un grupo de hebreos judíos? El autor estaba inquieto porque sus lectores estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús, y por eso les escribe esta carta. Una vez más, como muchos de los otros autores del Nuevo Testamento, muchas de estas cartas se escribieron por una situación que quizás nadie hubiera querido que se diera, como hablábamos antes con el padecimiento. ¿Cuál era esta situación? Pues que los falsos maestros, herejías, falsas doctrinas estaban empezando a entrar en la iglesia. ¿Cuántos quisieran que eso sucediera? Que aquí en esta iglesia entraran a falsos maestros y herejías, y alguien quisiera. Es algo que nadie quiere. Pero fíjate que si no hubiera pasado eso, probablemente muchas de estas cartas quizás no estarían hoy aquí, para ti, para tu beneficio y para el mío, ¿verdad? Porque ellos tuvieron que guardar ese problema o arreglar ese problema. Es que ahora tú y yo somos bendecidos con todas estas cartas que nos han llegado, que se escribieron para intentar proteger a los cristianos en contra de esos errores y de esas doctrinas que estaban adentrándose en la iglesia. Así que Hebreos es una de esas cartas. El propósito es advertir seriamente contra el apartarse de la verdad y animar a luchar por la madurez espiritual en Cristo, con la observación de que Cristo es muy superior a cualquier otra cosa que se pudiera tener bajo la ley del antiguo pacto, bajo la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Estaban entrando por diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas, pues probablemente exaltando lo importante que era guardar la ley y que Cristo sí que había venido, pero ¿verdad? Esto de la ley todavía había que darle su importancia, y que Cristo tendría que estar supeditado a la ley ¿verdad? Y cosas que Cristo no había enseñado. Entonces el autor de Hebreos dice, cuidado, no se vayan a apartar de la verdad, no vayan a querer hacer cualquier cosa del antiguo pacto, vayan a pensar que es mejor que lo que tenemos ahora en Cristo Jesús, porque no es así. No hay nada en el antiguo pacto que supere a lo que tenemos ahora en Cristo. En Cristo es todo mejor. No hay ningún elemento en Cristo que sea inferior a lo que teníamos en la ley mosaica, por muy bueno que parezca, ¿verdad? Porque por ahí estaban los errores, por ahí estaban las falsas enseñanzas. Así que el autor de Hebreos le dice, Cristo muy superior
a cualquier sistema de leyes que se haya podido dar o que hayan podido vivir durante los años que sea. No hay comparación, chicos. Esto es un pacto nuevo y mejor en todos los sentidos. Tenemos un bosquejo ahí donde nos habla de la superioridad de Cristo respecto al antiguo pacto. En cuanto a la revelación, por ejemplo, la revelación es mucho mejor sobre los ángeles, mucho mejor sobre Moisés. Cristo es superior sobre los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a uno mismo, Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. Era difícil de digerir. ¿Recuerdan cuando Jesús aún estaba en vida? Que algunos fariseos y personas religiosas que hablaban con él y cuando Jesús les hablaba de que antes de Abraham yo soy, por ejemplo, y cosas así, y decían, ¿acaso vas a ser tú más superior a nuestro padre Abraham, que nos, ¿verdad? O a nuestro padre Isaac y a Jacob, que nos dieron esto y que lo otro, ¿y acaso vas a ser tú superior a Moisés? Porque para ellos todo eso no había nada más grande que eso. Y ahora de repente llega uno y dice que no, que él es superior a todo eso, que él ya existía antes de que eso ocurriera. Entonces eso les vuelve locos a los hebreos. ¿De acuerdo? Y pues probablemente muchas de esas personas se resistían con uñas y dientes a que Jesús fuera superior a todo eso. No querían perder algo que les había dado identidad durante tantos años. Entonces no era fácil soltar todo ese pacto, soltar el software antiguo. Y ahora, como hablábamos, volviendo al ejemplo de los teléfonos, a personas les cuesta menos y a otras les cuesta más, pero a mucha gente siempre el tema de los cambios cuesta. Cuando una versión sale nueva, aunque sea mejor, ¿no te ha pasado que dices, ay, ahora es que yo ya estaba acostumbrado a la antigua? Ahora sí, será mejor, pero es que yo ya sabía, era muy rápido, ahora tengo que acostumbrarme, o sobre todo en informática, cuando hay un nuevo menú, los botones están en sitios diferentes, como que no queremos pasar por ese tedio de tener que aprender todo lo nuevo, que aunque sea mejor, pero va a requerir de nosotros un esfuerzo. ¿Me podría entender? Esto era algo parecido, aunque Cristo era superior, pero para ellos era desajustar toda su vida y tener que ajustarse a una realidad nueva que al principio no les era nada cómodo. Entonces la inercia natural era, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreo dice, no chicos, no vayan a empezar así porque se van. Pierden entonces, se van a perder de la verdad, se van a desviar de la doctrina y esto no puede ser así. Y les advierte seriamente que no caigan en ese error. Cristo es superior a todo lo que teníamos antes. A todo. No hay nada en el antiguo pacto que sea mejor o superior a Cristo, nada. Es una epístola, o es la epístola que mejor hace énfasis en la persona y en la obra de Jesucristo, revelándolo como la llave de todas las Escrituras. Si Cristo no hubiera pensado en venir a esta tierra, el Antiguo Testamento no se hubiera escrito. Si Cristo no hubiera venido, el Nuevo Testamento no existiría. Fuera de Jesús no hay ninguna razón ni explicación para la palabra de Dios. Jesús es el que hace que tengamos la palabra de Dios, el que Dios haya hablado, ¿sí? Porque Dios ya contemplaba el hecho de enviar a Jesús. Así que Jesús es lo que da sentido a todo, a lo de antes, a lo de ahora y a lo que venga. Esta epístola trata de la relación y la unidad existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo curioso de esto es que aunque este pacto es nuevo y mejor, construye sobre el Antiguo Pacto, no anula el Antiguo Pacto. ¿Recuerdan? Igual el domingo hablábamos de esto cuando Jesús en Mateo 5 habla de la ley y dice, pues yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Para cumplirla en un sentido mucho más profundo a lo que ustedes la están cumpliendo. Entonces no se trata de que como tengo un nuevo pacto, pues el teléfono antiguo ya lo tiro a la basura. No me vale para nada, no funciona así. El antiguo pacto se queda ahí, se queda como base y sobre ese construimos, ponemos otra pieza encima que es mejor, pero que está fundamentada sobre el antiguo pacto. Por lo tanto los dos se complementan y todo forma una unidad que da sentido a todo. No se trata de deshacernos de lo antiguo y quedarnos solo con lo nuevo, se trata de regirnos por lo nuevo, pero anclados en el antiguo, en el viejo. Por eso es importante leer el Nuevo y leer el Antiguo Testamento también. Hay que leer los dos, hay que nutrirse de los dos. La pregunta que todos hacían en ese tiempo, ¿verdad? Puede ser, ¿los cristianos del Nuevo Testamento deben seguir observando el sistema de Moisés, el sistema mosaico del Antiguo Testamento? Los sacrificios, los ritos, las ceremonias, ¿todo eso hay que seguir haciéndolo a pesar de creer en este Jesús nuevo o no? ¿O todo eso realmente ya no vale? Era como la pregunta del millón en ese tiempo. A ver, pero de verdad entonces ya no hay que hacer nada de nada, eso ya no sirve para nada.
Era algo como que costaba mucho entender, y probablemente nos hubiera costado mucho a nosotros entender si hubiéramos vivido en ese tiempo y si hubiéramos estado en esa cultura. Hubiera sido muy difícil. Sí, pero realmente la respuesta es definitivamente no. No hay que seguir observando el sistema mosaico, no hay que seguir circuncidándose, no hay que seguir llevando cabras y machos cabríos y toros y ofrendas al altar. No, todo eso pasó. Todo eso cambió. Ya eso no es suficiente. Jesús fue el único sacrificio una vez y por todas. Él entró al lugar santísimo, él cambió las reglas del juego. Es el mismo parchís, pero se juega diferente. Se juega distinto. ¿De acuerdo? Es el mismo tablero, por así decirlo, pero las normas han cambiado. Ya no se juega como se jugaba antes. O sea, entonces eso de... ya no. Eso era difícil de entender, muy difícil. Pero así eran las nuevas reglas. En Cristo, en la antigua economía no es necesaria porque nada perfeccionó la ley, sino solo una mejor esperanza. No se trataba de arreglar la ley para mejorarla, se trata de deshacerse, por así decirlo, de una ley para poder dar una mejor esperanza, mucho más amplia, que es Cristo. Al final todo esto, el enfoque del autor de Hebreos es Cristo, 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 Cristo. No necesitamos nada más. Cristo mejor, nuevo pacto superior, en Él estamos completos, no nos falta nada. Y se lo está dando a una audiencia que estaba acostumbrada a vivir bajo el antiguo pacto, principalmente. Pero, pues como decimos, como epístola general, esos principios son universales para tanto hebreos como gentiles nuevos que llegan, etcétera, etcétera. Un software nuevo, como he dicho antes, o un teléfono nuevo, no es necesario que tú hayas tenido que usar el antiguo teléfono para ahora poder usar este. Directamente vienes y lo usas, ¿verdad? Pero, como digo, siempre si tú has usado el antiguo vas a entender o apreciar mejor este. Es la única diferencia. ¿De acuerdo? Hebreos es un libro muy interesante, muy bueno, muy práctico, enfocado mucho en Jesús y con versículos tremendos y con lecciones tremendas también para nuestras vidas. Seguimos, avanzamos. Segunda de Pedro, ahora sí, vimos antes primera, vamos a ver ahora la segunda de Pedro. En esto hay muchos chistes, ¿verdad? En esto de Pedro y de Juan, hay muchos chistes. He contado antes el de la suegra, ahora tengo que contar el de Pedro y el de Juan. Ya le saben también, bueno, algunos no lo saben. Ya saben que la Biblia dice que cuando corrieron a la tumba para ver si lo de Jesús se había resucitado, fueron Pedro y fue Juan, fueron corriendo los dos. Y llegó primero Juan, antes que Pedro, a la tumba, ¿no? Y ya algunos han sabido ya por qué. Ya saben por qué uno llegó antes que otro, ¿no? Bueno, llegó antes Juan porque Pedro tiene primera y segunda, pero Juan tiene primera, segunda y tercera. Por eso llegó antes. Eso para que se les quede. Pedro tiene 2 epístolas, Juan tiene 3 epístolas. Las vamos a ver a continuación. Después de ver segunda de Pedro, veremos las 3 de Juan. Así que esta es la segunda y última de Pedro. La segunda, ¿de qué habla en la segunda de sus cartas? La primera, recuerdan, la hemos visto la tenemos muy reciente. Él hablaba sobre la actitud del creyente ante la persecución, ante el padecimiento, ante el sufrimiento. Ahora va a hablar un poco de lo que es la madurez en Cristo. La madurez en Cristo va a ser un poco el tema de su carta. Las 2 cartas de Pedro dice que comparten ciertos temas. Por ejemplo, en las 2 habla del fin de los tiempos, de las profecías sobre el futuro, de Noé y del diluvio, de la libertad cristiana, del llamado de Dios a darle a él la gloria y alabanza. Estos son temas compartidos, por así decirlo. Los vamos a ver en una epístola y en otra. Pero además, en esta segunda, va a hablar de lo cercana que está su muerte. Cristo ya le había declarado esto, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que le había dicho, en cierta ocasión le dijo, Pedro, cuando eras joven te ceñías, ibas donde tú querías, pero cuando seas mayor irás donde no quieres, o tú te llevarás donde no quieres? Y esto le hablaba dándole a entender la muerte como la que iba a morir. ¿Recuerdan que Pedro le había dado Jesús le había dado a Pedro esa información? En los evangelios lo leemos, que fue cuando Pedro miró así a su lado y vio a Juan y dijo, oye, ¿y este qué? ¿Recuerdan? ¿Y a este qué? Y es cuando Jesús le dijo, bueno, ¿a ti qué? Si yo quiero que este no muera, por ejemplo. Tú ven y sígueme. Tú no estés pendiente de lo que yo hago con los demás, estás pendiente de lo que yo quiero con tu vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues Pedro, eso se le queda en la retina, se le queda en su mente. Él sabe que va a morir de una muerte que no quiere, que no quisiera, que no pediría, etcétera, etcétera. Y por la edad o por la revelación de Dios, él sabe que su muerte ya estaba cercana, que no le quedaba mucho más en esta tierra. Es cuando escribe esta segunda carta. El escritor entonces se identifica a sí mismo como Simón Pedro en el primer versículo y se refiere a su carta anterior,
la cual se cree que se trata obviamente de Primera de Pedro. Ahí en el versículo 1 del capítulo 3, él hace referencia a esa otra carta. La fecha entonces sobre la que escribe, pues poquito después de la primera, poquito después de la primera carta, escribe la segunda. Dice que en esos tiempos había una terrible persecución contra los cristianos, así que era igual, como hemos dicho antes, un poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, probablemente en el año 66. ¿Con qué propósito es que ahora Pedro escribe una segunda carta? Bueno, la primera dice que la diseñó para consolar y animar a los cristianos que estaban pasando por tribulación y por persecución. Esta segunda tiene el propósito de advertir contra los falsos maestros y contra la corrupción. ¿Ven? Como el de Hebreos igual. Hebreos, falsos maestros, tiene que, no se vayan. Pedro era lo mismo, Juan lo mismo, Santiago, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento están escribiendo porque se están empezando a meter, a filtrar errores de todo tipo, doctrinales, morales, y están entrando a la iglesia y afectando a la iglesia y la vida de los creyentes, y es por eso que escriben todas estas cartas. Pedro les dice que solo podrían atacar las falsas enseñanzas que estaban entrando con el conocimiento de la palabra de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo. Y a mí esto me parece una verdad eterna que no tenemos que olvidar ninguno de nosotros. Porque mira, ninguno estamos exentos de que esto nos pueda pasar. Mañana pueden entrar aquí lobos disfrazados de ovejas y dárnoslas con, ¿verdad?, dobladas, y que nos demos cuenta. Puede entrar alguien con mucha rabia, yo no sé, el enemigo tiene sus estrategias para causar estragos en las iglesias, en el mundo. Mañana podía venir aquí cualquier persona diciendo que viene de no sé dónde, que es cristiano, que fue maestro, ¿verdad? Y que aparentemente nosotros digamos, oye, sabe un montón de la Biblia, y que poco a poco él empieza a hablar con unos y con otros, y los errores pueden ser tan sutiles que si fueran descarados obviamente todo el mundo los ve, ¿verdad? Que te hecho nada más grande, han dicho. Pero a ver, lo crudo de esto es que no es fácil detectarlo. Lo crudo de esto es que es tan sutil y es tan ligero y es tan pausado que a veces uno lo tiene encima cuando quiere reaccionar. Entonces lo que Pedro está advirtiendo a esta gente, miren, para poder evitar que esto nos pase, no hay cosa más segura que tener un buen manejo, un buen conocimiento de la palabra de Dios y estar cerca en comunión con el Espíritu Santo. Esas son nuestras mejores armas y lo siguen siendo para nosotros. Porque los falsos maestros y las falsas doctrinas no fue un asunto solo del primer siglo. Ha seguido vigente en cada siglo, y en cada siglo hay ideas, y hoy día estamos oyendo personas y filosofías y cosas que nos bombardean en la televisión y otros grupos y otras religiones, y uno se queda medio confundido muchas veces. Y uno dice, yo no quiero caer en el error. Y ¿cuántos de aquí quisiéramos caer en el error? Nadie, yo bajo mi mano, yo no quiero caer en el error. Pero Pedro nos dice, si no quieres caer en el error, lo mejor que puedes hacer es hacer tuya la palabra de Dios. Profundiza en la palabra de Dios. No estés buscando otro tipo de libros y más ayuda en la palabra de Dios. Que ella sea tu vida, por así decirlo. Y después una comunión, o depender de la inspiración del Espíritu Santo, una buena relación con el Espíritu Santo. Pero dice, estos dos elementos es lo más efectivo para atacar y contrarrestar cualquier enseñanza que se pudiera meter en la iglesia o meter en nuestra vida. Es la mejor forma. Podríamos decir otra, sí, pero Pedro sugiere esta, y a mí me parece de lo más acertado. De lo más acertado. Lo que Moisés le dice a Josué, por ejemplo, mucho más atrás del primer siglo, cuando va a hacer el relevo, que le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no te apartes de este libro de la ley, le dice, de día, de noche, medita en él, entonces todo te saldrá bien, prosperará tu camino. Solo entonces, de día, de noche, medita en la palabra de Dios. Es el mismo mensaje que siglos después Pedro está dando a esta iglesia. De día y de noche mediten en la palabra de Dios, hagan de ella su vida y tengan una relación estrecha con el Espíritu Santo. Esa es la manera más segura de que cuando venga el error, uno lo puede detectar por la ayuda del Espíritu Santo. Así que no reinventemos la rueda en esto, ¿vale? Esta iglesia tiene que ser fina por el conocimiento de la palabra de Dios, que sea un baluarte, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra iglesia, el tener un buen conocimiento de la palabra de Dios como iglesia y como individuo, que hagamos del estudio de la palabra de Dios nuestro diario vivir, casi, y que podamos realmente afianzarnos en ella siempre con la inspiración del Espíritu Santo. Como hemos hecho antes de empezar este estudio, orando para que el Espíritu Santo nos ayude en leer esta palabra, en interiorizarla, interpretarla bien.
El bosquejo, conocimiento verdadero, conocimiento falso y conocimiento verdadero. El tema de la carta. Pedro escribe para enfatizar la necesidad de tener el conocimiento a fin de madurar en Cristo. Pedro dice, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no puede haber madurez. Eso Pablo lo había experimentado en Corinto. Cuando venía para daros esto y veo que sois bebés en la fe y no sois carnales y porque hay esto y no puedo dar una enseñanza que os tenía que dar. Pedro está diciendo, para madurar no podemos hacer otra cosa que conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la madurez. No son los años en Cristo. Yo no soy maduro en Cristo porque me convertí hace 30 años. Soy maduro en Cristo porque en esos 30 años leí o no leí la palabra de Dios. Y eso es lo que me hace ser maduro, ¿no? Por eso hay personas que llegan al Evangelio, tienen un año en el Señor y son más maduras que otros que llevan 20 años en el Señor. ¿Por qué? Porque este se traga la palabra de Dios todos los días y este no la abre ni para ver si tiene polvo, ¿no? Lo que nos da la madurez es el leer, el conocer, estudiar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la madurez y ninguna otra cosa. Y a fin de evitar los errores doctrinales y prácticos, como hemos dicho antes de los falsos maestros, él exhorta también a los lectores a recordar las cosas que les fueron enseñadas y a permanecer firmes en esa verdad. Recuerden lo que les enseñó y manténganse firmes, no cambien. No estén diciendo, no, me enseñaron esto, pero ahora me están enseñando esto otro, así que me parece mejor, cambio lo uno por lo otro. No hagan eso, les dice Pedro. Manténganse en lo que recibieron al principio, manténganse en lo que Cristo nos enseñó, no se muevan de eso. Les está exhortando a poder hacer eso. Olvidar estas verdades, dice, es exponerse a graves peligros. Olvidar estas verdades es exponerse a graves peligros. Pedro establece que es esencial para nosotros conocer la palabra de Dios y fundamentarnos en ella, una vez más. Es uno de los énfasis de esta carta, la madurez en Cristo que viene dada por el conocimiento de la palabra de Dios, por abundar, por habitar en la palabra de Dios. La segunda venida del Señor, también dice que tanto los falsos maestros como los que los siguen van a ser juzgados. Pedro también quiere reafirmar esto a la gente. No se preocupen, tanto los que vienen a pervertir como los que son pervertidos y les siguen, tanto unos como otros, el Señor los juzgará. No se preocupen, no quieran ustedes hacer de jueces. El Señor va a juzgar a los falsos maestros y a los que se van con ellos. Pero ustedes permanezcan en la verdad. Ustedes lean la palabra de Dios. Ustedes manténganse firmes en la verdad que aprendieron desde el principio y en su comunión con el Espíritu Santo. La segunda venida del Señor será un día de juicio para los que se han burlado de este evento, pero para los creyentes será la realización del propósito de Dios en sus vidas. Ese día marcará los que que Cristo va a venir otra vez, jajiji, y de si Cristo quién era, y todos aquellos que se burlaron y que enseñaron cosas distintas de lo que realmente es la verdad en la palabra de Dios, pues ese día verán que se les quedará la cara de no, pues era verdad. Pero los que hemos creído será nuestro día glorioso, de decir, aquí está, mereció la pena persecución, mereció la pena sufrimiento, mereció la pena todo, ahora vivimos con y para Cristo para siempre, ¿verdad? Vamos a estar con Él. Así que ese va a ser nuestro verdadero propósito, el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Y poco más, es otra carta cortita también, la segunda de Pedro, un poquito distinta a la primera en cuanto a énfasis, pero poderosas las dos cartas, ¿verdad? Para nuestras vidas. Muy bien, pues creo que no da tiempo a hacer más. Dejamos pendientes las 3 cartas de Juan, que son 3 cartas muy cortitas. Las 3 cartas de Juan son muy cortitas. Las vamos a ver entonces el próximo miércoles. Veremos las 3 cartas de Juan y la última, el Apocalipsis, porque recuerdan que Judas ya la habíamos visto. Judas está en el canon, está justo antes de Apocalipsis, pero nosotros ya la incluimos allá por el año 60 después de Cristo, así que ya la tenemos vista. Solamente nos quedan las 3 de Juan y el Apocalipsis. Lo veremos el miércoles que viene, si Dios quiere, pues para así ya para terminar este estudio cronológico del Nuevo Testamento. ¿Les parece? Muy bien, pues vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder leer y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por estas cartas de Pedro, por esta carta de Hebreos y por lo que podemos aprender para nuestras vidas hoy, Señor. Queremos realmente que esto se quede fijo en nuestra mente y en nuestro corazón hoy, en la importancia de poder ser guardados del error y la importancia de poder ser guardados
de cualquier peligro, Señor, mediante el hecho de leer tu palabra, de hacer de la lectura de tu palabra un hábito en nuestras vidas, Señor, y de depender también de la inspiración de tu Espíritu Santo que nos acompaña, que mora en nosotros cada segundo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a defender estas dos realidades, a vivir estas dos realidades, Señor, y también a valorar el nuevo pacto que tenemos también en ti, Jesús. Gracias por tu obediencia al Padre, gracias por darnos este nuevo y mejor pacto, Señor, que nos ha liberado de tantas y tantas cosas tediosas que contenía el antiguo pacto, y ahora podemos ser verdaderamente libres en ti y podemos vivir vidas mucho más eficaces y poderosas en ti, Señor. Gracias por todo, despídenos en paz ahora, en el nombre de Jesús. Amén.